Buenas, nuevas. Continuamos con parte del tema que ya lo adelantábamos en el video anterior. Hoy queremos hablarles sobre Nuestra experiencia de irnos a estudiar a la capital del país con pocos recursos, con muy poco conocimiento de cómo manejarnos allá en la capital. No sé, pero a mí en lo personal me pasó de que fue mi primera experiencia sola en un lugar que no conocía. ¿No sé la tuya? Sí, igual, obvio. No, a mí nunca me había pasado de viajar a un lugar y de vivir en un lugar, de tener que aprender a moverme sola en un lugar. O sea, a los 18 años. Sí, la terrible pelotuda. Primera experiencia. Terrible pelotuda. Uno se hace, ¿no? Porque obviamente que los primeros mieditos de lo nuevo. Pero está, después es como que. Va a morir el niño, al hijo. ¡Ay! ¡Abre solo! No, interven. Te juro que es así la Sí, hija abre. del mío. Abre el picaporte y la puerta. Bueno, yo les quiero contar, porque esto va a ser muy personal, sí, porque son nuestras experiencias. Obvio. Les quiero contar que. Pero bueno, muchos se van a identificar. todos los estudiantes del interior nos sentimos todos identificados cuando nos ponemos a conversar. Yo hice la escuela en la 64, el hasta tercero, que es ciclo básico, en el Liceo 2, vos lo hiciste en el 3 creo. Bueno, vos después hablar de lo tuyo. Somos de Florida, obviamente. Y, sí, claro. Y el bachillerato en el Liceo, en el 1, en el IMO. Bueno, después de ahí era algo que dar la vueltita, ¿no? Porque irse a estudiar a Montevideo salía mucha plata, era todo muy complejo y la situación económica familiar no estaba muy buena como para eso. Pero como yo tenía mis metas fijas y yo soy muy, ¿cómo que se dice? Obstinada, muy obstinada. Yo lo que quiero es esto y por eso voy. Me puse a trabajar. Yo trabajo de los 15, trabajo en comercio, he cuidado niños, bueno, he hasta limpiado casas también. Me he vendido productos. Después de eso, dije, si yo me quiero ir a vivir a Montevideo para estudiar, tengo que juntar plata para el tema del lugar donde voy a vivir, para mantenerme, hasta que pudiera salir alguna beca, o en ese momento estaba muy de auge la beca del Fondo de Solidaridad, que todos la conocen. Bueno, presenté los papeles para la facultad de medicina, que ya entrabas directamente, no tenías que concursar ni nada, y los papeles para la beca. La beca me salió, eso fue en el 2019 que ingresé a facultad. Yo trabajé un par de años antes juntando plata para... Perdón, amiga, ¿cómo 19? No, en el 2009. ¡2009! Somos generación 2009, Melissa de los datos. Eso fue la chica visita. Ya la año que estudiamos, ¿qué? Lo parió. Pató una vida, ¿no? 2019, pará. Yo les quiero contar que yo no me siento de la edad que tengo. Les digo porque... Se ve. Estudió hace 4 años ella. 24. 19, hace 5 años ella empezó a estudiar. Bueno, X. Junté plata, trabajé, junté plata, me fui. O sea, hiciste un fondo antes de irte a estudiar. Sí, mis padres también me ayudaron un poquito, ¿no? Bien. Dentro de sus posibilidades me ayudaron también. Bien. Claro. Bueno, me fui, conseguí una pensión. Una pensión allá en Montevideo. ¿Cómo conseguiste la pensión? La pensión la conseguí porque mis padres conocían a una amiga de la familia, que esa amiga de la familia le comentó, porque se enteró que yo me quería ir para Montevideo a estudiar, a vivir allá, no sé qué, le comentó que el padre de ella estaba a cargo o tenía una pensión. ¿Está? Bueno, resulta que la pensión está ubicada, no sé si sigue todavía la pensión esa, pero en ese momento estaba ubicada en Rodó, esquina Requena. En el hogar. Pensé que decía una pensión. Era una pensión. No, en realidad era un hogar estudiantil. Pensión, yo le Era llamo una pensión. algo privado. Esto es privado también, pero era como... Era una pensión. Que fuéramos todos estudiantes es otra cosa. Era una pensión entre pues no era un hogar estudiantil aquello. Aquello era una cosa rara. Pero quiero decir, eran de estudiantes universitarios, no era que venía personas adultas. Claro, era un lugar... Era para estudiantes universitarios. Nos fuimos a vivir para ahí, papá. Resulta que me la encuentro a la señora que también había...
o sea, yo me fui, Ya creo teníamos que... una amiga en común, ¿no? Sí, ya nos conocíamos, éramos amigas. Pero no teníamos tanto vínculo y contacto, capaz, ¿no? Fue más ahí. ¿Cómo que no, Triana? Sí. Hay gente, ustedes saben que yo a veces, no sé si la gente se olvida de las Yo cosas. sí me desmemoriaba. Triana, salíamos para todos lados y nos juntábamos todos en cuarto. Capaz que era más, el vínculo tuyo era más con Con Costi. Costi, claro. Pero nos juntábamos todas, salíamos todas juntas. Sí, sí, sí. O sea, nos conocíamos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí, gente, se afianzó más el vínculo. Le hicimos hermana. Porque tuvimos que convivir en el mismo cuarto. Dale. Yo no les puedo explicar. Yo de esto no crea nada porque me va a difamar, obviamente. Lo que fue. Me va a difamar. Lo que fue convivir con Triana. O la más. Porque. O salíamos con un lazo fraternal o con un lazo fraternal. Porque los que me conocen saben cómo soy yo. Yo tengo mi carácter fuerte también, ¿no? Pero yo, entre todos, soy más maleable, más... Está todo bien. Pero Triana tenía sus días como Virgo, que es... Virgiana, iba a decir. Virginiana, ¿qué es? Está bueno. Pero vamos a lo que era, a lo que íbamos, Que era ¿no? complicadita para vivir, decimos. Resulta que en esa No. pensión nos cobraban una mensualidad muy baja, creo que eran 500 pesos en ese momento. Claro, nuestra realidad era heavy también. Yo tenía el humor de la realidad que vivíamos. Pero no vamos a hablar de eso mucho ahora. Vamos a hablar de la pensión. En ese momento, en la pensión se cobraban 500 pesos mensuales. Era. Sí, una belleza. Estaba 500 pesos mensuales, que para nuestra realidad económica, digo nuestra porque estábamos Obvio. las dos en la misma situación, nuestra realidad económica era muy en cuenta. Claro. ¿Tá? Lo que sí, a mí, por ejemplo, me queda un poquito lejos de la facultad. Los que conocen Montevideo saben que Rodó y Riquena está en Cordón y mi facultad está allá en la Aguada. Aguada. Está, nada que ver. De una punta a la otra. Pero, bueno, se caminaba cuando se tenía que caminar. Se evitaban gastos innecesarios porque a veces yo salía, hubieron años que salía muy tarde de facultad, a 11 y pico, cuando más que nada cuando tuve anatomía, que teníamos en el turno de la tarde y los grupos se quedaban hasta muy tarde a repasar los restos cadavéricos y todo eso, y terminábamos muy tarde, y yo guardaba la plata para venirme en ómnibus, que en ese momento creo que me salía 12 pesos. Ay, sí. El boleto de ómnibus allá interno. Estamos hablando del 2009, gente. Hace muchos años. Y bueno, fue complicado. Fue complicado porque si bien la facultad es pública, pero uno necesita muchos recursos para irse a otro lugar a estudiar. Y aún así decimos 500 pesos la pensión y el boleto 12 pesos, pero eran los salarios del 2009 también, ¿no? O sea, todo también equilibrado. No son los salarios de ahora, que capaz que 500 pesos les resulta re barato. Sí, yo me acuerdo O que 12 pesos re barato, pero en ese momento era de acuerdo al salario también de ese momento, que era más bajo, obvio. Hasta que me acuerdo que la boletera era con aquellos cositos rojos, ¿te acordás que sacaban el tiquecito? Sí, no sí. era la tarjeta. Claro. Y en ese momento, que todavía no me habían dado la beca, no me la habían otorgado, mi madre me daba 500 pesos para toda la semana y con eso yo tenía que manejarme la semana. Tanto para gastos del día a día, leche, café, azúcar, X, pongámosle, no me acuerdo ahora, pero X, la leche, alguna fruta, algo para merendar o desayunar en la facultad, porque estaba todo el día en facultad. Y para volverme el fin de semana. Yo de esos 500 pesos tenía que vivir en la semana y para el pasaje de vuelta. Seguro. O sea, yo no me llevaba comida, mamá me hacía milanesas, tuco, bueno, lo habitual. Sobrevivíamos la semana y me venía el fin de semana. Cuando podía, hay veces que me tenía que quedar 2 semanas o 3. Primero porque no teníamos plata para viajar todos los fines de semana. O porque teníamos pruebas parciales o teníamos que exámenes o X cosas y nos teníamos que ir a estudiar. Te quedabas mejor ir a estudiar allá que Exacto. venirte. A veces acá no tenía un lugar cómodo o con todas las condiciones adecuadas como para ponerse a estudiar. Y saben que son libros a veces que uno tiene que leerse, ¿no? Claro. O la, No es, la tipo, tranquilidad, claro. Capaz que en tu casa estaba lleno de gente y no. Obvio. Pero aquí que a veces uno venía cansado a las 11 de la noche y te encontraba con las luces del hogar apagadas. Bueno, resulta que nos habían cortado la luz. O sea, se ríe, pero nos daba calentura, ¿sabes? porque se atrasaban los papeles, X no vamos a responsabilizar a nadie, pues se
se atrasaban los recibos de luz, se atrasaban los recibos de agua, y resulta que uno llegaba cansado de todo el día de andar en la calle, con hambre, con frío, X, y no teníamos agua caliente para bañarnos, no teníamos luz para estudiar, para lavar la ropa, bueno, te querías armar un café y tenías que comprarte un agua porque no teníamos, ¿está? Eso no pasó una sola vez, eso pasó muchas veces. Y lo peor es el agua, en realidad también, que nos cortaban el agua. Alguna vez nos cortaron el agua y estuvo heavy, porque me acuerdo, por suerte, era verano, creo que fue verano en ese tiempo. Y nosotros nos revolvimos a ver cómo comprábamos bidones de agua entre todos. Cabe destacar que lo voy a decir acá públicamente para los 100 espectadores que nos miran. Los haters, ¿no? Que yo allá en Montevideo tengo una prima, Valeria Berrondo, que le agradezco muchísimo porque muchas veces ella me ayudaba, me ayudaba, yo iba a comer a la casa de ella o X, o me podía ir a bañar a la casa de ella, pasaba con ella, o sea, eso es muy importante porque aunque sea un almuerzo para un estudiante que se va con lo mínimo, nos ayuda, nos saca el día, nos ayuda a llegar al fin de semana, te da la posibilidad de saber que tenés a alguien allá que te es un apoyo, y eso es muy importante. Que obviamente era otra época, sí, hoy en día es mucho más accesible viajar que vivir en Montevideo. Convengamos que hoy en día, si sos un estudiante y tenés menos de 30, porque si tenés más de 30, no te hacen descuento en abono, no te hacen descuento en ningún lado. Se te termina que todo. Eso estaría bueno reverlo, porque las personas de más de 30 también queremos seguir estudiando y también queremos seguir avanzando en la vida. Y un mes para viajar a Montevideo nos sale, ¿cuánto? 13, 14. Un platal. ¿Está? Como un alquiler. 13, 14 mil pesos que si somos jefas de familia, tenemos un hogar, y no nos da. ¿Está? Pero no, bueno. y que como que se supone que capaz que a los 30 vos ya tendrías que estar recibido y con un trabajo y poder mantenerte solo, es la lógica, ¿no? Por eso ya los beneficios no están. Pero en Uruguay no pasa eso siempre. Hay mucha gente que sigue viviendo con los padres teniendo 30 años. O sea... No, el tema es que no debería haber un límite de edad para estudiar, porque no lo hay, gente. Si ustedes quieren, tienen 50 años, ya terminaron de criar a sus hijas y quieren ponerse a estudiar una carrera, tienen todo el derecho. No, y tienen todo el derecho también de que como estudiantes se les considere y se les tenga en cuenta. Eso, a los beneficios. Para entrar en los beneficios. ¿Está? Pero bueno, es algo que no se da. Yo que sé, hasta los 35, ponele. No, 40, no debería haber límite. Bueno. No debería haber límite, porque no hay límites para estudiar tampoco. Uno en la vida, si quiere empezar a estudiar a los 60, ¿qué ha pasado? Hay mucha gente que empieza a estudiar muy de grande. Y tienen todo el derecho a estudiar. O sea, claro, siempre para darte este tipo de beneficios, yo que sé, del boleto más barato, de becas y eso, siempre se evalúa la situación económica, ¿no? Obviamente, si vos ya tenés 35, tenés un buen laburo y te podés costear todo, genial, no vas a necesitar esas ayudas. Pero si de repente vos tenés 35, querés seguir estudiando y te viene re bien que te sigan dando los boletos, por ejemplo, a más bajo costo, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir ayudando a esa persona que está haciendo lo posible por terminar el estudio? Somos el país, gente. Bueno, está. Pero lo que íbamos. Llegábamos tarde en el invierno. En el invierno nos pasó muchas veces de no tener ni siquiera calefacción. No teníamos estufa para estudiar. Me acuerdo que la sala de estudio, la biblioteca, hermoso, la casa era hermosa. Había alguna gas, sí, pero claro, éramos mucho y había mucho, y las de gas que habían eran de ciertos compañeros que vivían con nosotros que se las llevaban, ¿no? O las eléctricas también, nosotros las llevábamos eléctricas, me acuerdo. Sí, yo creo que había una eléctrica en el cuarto. Sí. Pero bueno, los cuartos tenían, los cuartos eran compartidos, entonces cada grupito se compartía lo que había, obviamente, ¿no? Bueno, y eso eran las condiciones en las que nos fuimos a estudiar en el 2009. Yo me fui a estudiar la carrera de medicina y Triana la carrera de abogacía. Sí, yo les cuento rapidito un poco la cronología de mis hechos para llegar a Montevideo. Rapidito, porque seguí volando, ¿viste? Pero igual estoy ya. Yo me gustó mucho la orientación de Derecho. Yo en realidad hubiese hecho arte, ¿tá? Primero que nada. Pero bueno, no vi inserción laboral si yo hacía arte, ¿no? Artístico. Porque en ese entonces yo no tenía conocimiento de cómo se podía laburar con eso, ¿no?
Entonces, como me gustó mucho Derecho, me anoté a Derecho. No, y además no seguí artístico porque no me gustaba la música y había muchas horas de música. Una boluda, pero bueno, ahora lo pienso, ¿no? Por ese hecho no seguí artístico. Bueno, la parte del cuento mío, digamos, de cómo llegué a irme a Montevideo fue porque ya tenía una tía ya estudiando allá, ya prácticamente se estaba por recibir de NERS. Y yo quería hacer abogacía, al final me decidí para hacer abogacía y pues me gustaba el derecho y agarré y ella me estimuló, me ayudó, me motivó. Yo le dije que tenía el plan de hacer carrera allá y bueno, y que ella me iba a ayudar, obviamente en lo que pudiera, porque tampoco es que tiraba manteca al techo ella. Pero la verdad que me ayudó muchísimo. Ella estaba alquilando con su pareja y en un apartamento y yo iba a irme a vivir con ellos, pero bueno, en el transcurso de un tiempito, ¿no? Después yo me tendría que ir acomodando, ¿no? Mi espacio y todo, ¿no? Mi tía María y me hizo conocer un poco también lo que era el movimiento de Montevideo. Me acuerdo que lo quiero decir, que yo en realidad viajaba a Montevideo cuando era niña nomás por unos temas de salud y después no conocía nada. Claro, pero era muy puntual hasta determinado lugar y claro, o tipo paseaba. Claro, de terminal al centro de salud, ponele que iba, y ida y vuelta, ¿me entendés? No conocíamos nada. Entonces me acuerdo que mi abuelo, que era guardia de seguridad, fue militar y después a lo último cuando se jubiló fue guardia de seguridad. Conocía Montevideo mucho porque guardia de seguridad en cualquier local de allá, ¿viste? Empresas, fábricas y eso. Para una empresa de Montevideo trabajaba él, creo yo, en ese entonces. Entonces tenía mapas de Montevideo y me dio los mapitas eso. Yo me acuerdo que andabas con el mapa, un librito de mapas tenías, ¿verdad? Me re emociona eso, me encanta porque es como el aporte que siento que él me dio y es re evaluable, eso me encanta. Con ese mapita yo iba viendo cómo era Montevideo, ¿entendés? La amplitud, porque uno cuando, ¿me entendés? Si vos no conocés el lugar, parece súper, es enorme. Parece súper grande Montevideo. Y además que es grande, pero porque en realidad porque hay muchas cosas. Mucha población. Y está todo poblado. Por eso parece mucho más grande de lo que es Montevideo. Exacto, pero en territorio no es grande Montevideo. Y bueno, entonces con ese mapita, me acuerdo, yo por lo menos me orientaba muy bien, ¿viste? Por suerte también justo ella vivía, mi tía en ese entonces alquilaba atrás de mi facultad, o sea, una bendición. No me digas por qué, pero se dio la casualidad que estaba en Arismendi y Guayabos, que es atrás de la Facultad de Derecho. Linda zona. En la zona de Cordón, porque ahí es Cordón, no es centro todavía. Cordón. Y bueno, yo tuve suerte en ese entonces que me manejaba caminando, pero con ese mapita me iba guiando ahí con los ómnibus y eso también. Y me acuerdo que estaba escrito los ómnibus, las líneas de todos los ómnibus y todo en ese mapa, estaba muy pro el mapa ese. Y bueno, yo lo usaba muchísimo, imagínate. No es como ahora que nosotros nos guiamos por GPS y por, ¿me entendés? Google Maps y toda esa cosa, no usábamos tanto ahí. Agata teníamos celular. Agata teníamos celular y lo cuidábamos un montón el saldo, ponele, ¿no? Las recargas. Sí, se hacían recargas en ese momento. Claro. Y bueno, y después ellos me daban un lugarcito, pero no tenían un tercer cuarto, un segundo cuarto para mí. Me daban un lugarcito en una azotea que había. ¿Viste? ¿Qué tiempo? ¿Afuera? No. No, era. Claro, era el apartamentito que ellos, ¿viste? Era con un pasillo al fondo así, y arriba, vos subías a colgar la ropa, como ahí en Montevideo, en las azoteas, y había un cuartito ahí, que ellos se lo daban, lo alquilaban también por la casa, por el apartamento, para guardar cosas, ¿viste? Como un galponcito era. Sí. Pero estaba una piecita ahí. Y bueno, y yo me quedaba ahí. Y hasta que en un momento, por suerte, encontré el lugar, obviamente, que no sé cómo fue, no me acuerdo el contacto de ese lugar, que era la residencia también de estudiantes, que me enteré que había se llamaba Residencia Estudiantil Estudiantes del Interior. Nosotros le pusimos ese nombre, y de Florida, sí. En una reunión que hicimos todo lo que estábamos viviendo ahí, le tuvimos que poner el nombre. Sí, porque no estaba tan formalizado todo, No. O sea, sí el destino de esa casa, que era preciosa, una casa Divina. de esas antiguas, ¿viste?
que hay en Montevideo. No No un éramos los edificio, únicos nada. residentes igual que habían en esa casa. Claro. No, porque ya habían estudiantes, por eso No. Decilo, amiga. No, me No, acuerdo. que se escuchaban, ¿te acuerdas que se escuchaban pasos y cosas en la casa? Ah, bueno, está, eso contalo, porque yo no. Está, pero sí, no me acuerdo de eso. Está. Yo llegué, creo, en el 2009 y vos fuiste como en el 2010 a vivir ahí o en el 2011. No, bueno, capaz que sí, en 2010. ¿Vos Sí, ya bueno, estabas? sí, yo ya estaba, yo desde el 2009 estaba. Sí. Que compartí con Anita, con Maricel, ¿te acordás? Ah. Yo primero estuve en ese cuarto, que era un cuarto enorme, que estaba dividido por muebles. De un lado estaba Anita, Maricel y todas ellas. Ujú. Y del otro lado estaba yo sola, que después me acuerdo que fue también, ay, se me fue, la que es partera, Había muchos. Partera. María Ángel también estuvo viviendo ahí con la que es nosotros. partera acá de Florida. Claro, sí, y Porque estaba estaba- hablando de ella, pensé que era la Y calle. estaba viviendo allí con nosotros. En realidad éramos todos de Florida, pero había mucha gente del interior de Florida, entonces por eso no las conocíamos tampoco. Claro, Tipo Fray, nos hicimos enseguida. Fray Marcos, banda, ¿no? Casupá, Cerro Colorado. Eso es lo lindo también, porque tenemos amigas en común. Por Sí. ejemplo, Ana Lía, de Cerro, Chechu, de Cerro también. Mm. Nos quedaron mucha gente amiga. Con de esas ahí. convivimos en el cuarto. Bueno, está y Anita. Y está Maricel también, que siempre yo la recuerdo muchísimo, a Maricel. Y bueno, yo con esos vínculos me voy a quedar hasta el día Sí. que me muera, porque fueron Sí. excelentes compañeras Ellas y ya- excelentes personas que son excelentes personas. Claro, ellas ya estaban hace años estudiando allá y estaban también O sea, tenían otra experiencia. casi culminando, claro, eran más grandes que nosotros. Y bueno, resulta que para a lo que íbamos, ¿no? Irse de tu hogar, salir de tu barrio, de tu círculo, a irte a vivir a otro departamento, con otras formas también de movilizarte, de moverte, conocer gente nueva, porque en facultad yo no conocía a nadie, éramos todas personas nuevas. Después, a la medida que iba pasando el tiempo, ibas encontrando gente conocida. Pero en tu clase, en tu cosa, es hacerte todo nuevamente, ¿no? Es poner en práctica tu capacidad social al máximo, al máximo. Bueno, nuestro grupo de amigas justamente se dio que todas hicimos cosas diferentes encima. Todas cosas diferentes. Porque capaz que sí ibas que muchas les debe pasar y a muchos también, de que van con su grupo de amigos a estudiar lo mismo. Eso está genial, porque por lo menos va y te encontrás allá en la facultad también con ellos. Que conservas tu identidad también, tú, ¿no? Y tus vínculos y tus contactos. Yo me acuerdo cuando recién fui a Montevideo, el que me dijo cómo llegar de la pensión hasta la facultad fue el Seba, el hermano de la Chepe. Y él me mostró qué calle tenía que agarrar, porque claro, yo no conocía absolutamente nada, gente. No conocía para nada Montevideo. Si fui un par de veces y muy que me llevaron, o sea, no tenía esa... Porque una cosa es que te lleven y otra cosa es uno andar y hacerse. Me acuerdo que el Seba me dijo, bueno, tenés que agarrar esta calle, llegar hasta acá, y de acá vas derecho y te vas a topar con la plaza y ahí está la facultad. Y yo me acuerdo que me iba por Rodó, llegaba hasta, me agarraba para 18 después, subía por cualquiera de ellas, por Polier, por cualquiera de ellas, agarraba 18, me iba hasta Crespo y de Crespo derecho, hasta la facultad. Eso me lo hacía casi todos los días caminando de ida, y cuando me venía en ómnibus por el tema de que en el 468, que nos dejaban la puerta de la pensión, que era porque era de noche y la UA, ustedes saben que es un barrio muy complicado y andar sola Vos, de la noche en pens- Montevideo. La pensión no dijimos, quedaba en... Sí, dijiste, Sí, pero dije en Rodó y Requena, pero en quedaba Cordón. en Rodó y Requena, tremendo punto. A una divino. cuadra ahí de la terminal, hermoso Divino. barrio aparte. Teníamos todo cerca, o sea, capaz que la facultad no te quedaba cerca. Yo, por ejemplo, la tenía cerca porque estaba ahí, en Pero Cordón la terminal también. estaba Pero la cerca, el terminal, centro cerca. el Parque Rodó, la Rambla. Todas vivíamos en diferentes lugares, pero vivíamos casi todos cerca. La Caro vivía allá abajo en Parque en Rodó. Ramírez, sí, Parque Rodó. en Ramírez, frente al Parque Rodó. La Costi vivía por allí también. Sí, por Maldonado, la de Costi vivía cerca también. Y Calle bueno, Maldonado. uno se va haciendo, va experimentando cosas. Y yo tengo muy en mi interior que cuando uno quiere, puede. Obviamente que después la vida me llevó, con las situaciones de la vida me llevaron a que tuviera otro trabajo, a que no pudiera terminar mi carrera.
O sea, que yo en realidad elegí medicina por un tema de que quería hacer una especialización y una orientación totalmente diferente, pero la única forma de entrar o de ingresar a la medicina forense es por parte de medicina. Acá no hay una carrera aparte que te lleve para esa titularidad, sino que tenés que hacerlo por medicina. Pero bueno, la vida da muchas vueltas porque una vez, como dice el dicho, uno propone y Dios dispone, ¿está? Bueno, pero ahora saben que mi profesión es totalmente otra, tengo otro trabajo. Sí, está mucho lo que es la parte de la medicina, toda la parte de biología, de ciencias, de todas esas cosas me encanta. Está, mi carrera, mi trabajo base hoy en día es otra cosa. Pero si uno quiere y tiene la meta clara de irse a estudiar, se puede. Obviamente que no es tan fácil tampoco, porque cuando uno no tiene todos los recursos necesarios es complicado. Y si uno empieza con muchas pretensiones del dónde, del cómo y todo eso, se complica mucho más también. Hoy en día, por suerte y gracias a todo un cambio social, es mucho más accesible el estudio, es mucho más accesible irse a estudiar, y me parece genial y me parece fantástico, porque hay muchas mentes brillantes que a veces no pueden o no tienen los medios para ir y adquirir un estudio terciario o acceder a un estudio terciario, pero por suerte es mucho más accesible. Debería ser más accesible aún por un montón de cuestiones, pero es muy accesible y está buenísimo. A mí al menos yo soy muy partidaria de que todos accedan a un estudio. Sí, Es la base del país, gente, el saber. Yo que me olvidé de comentarlo también, obviamente usé beca, o sea, me manejé con beca y la necesité usar, o sea, enseguida que me fui para allá, mi tía lo primero que hizo es que yo hiciera los trámites de la beca, obviamente porque era con lo que me iba a manejar, obviamente. Desde mi casa me podían ayudar con lo mínimo que podían, pero después me tenía que desenvolver yo. Y el primer año, si bien me mantuve con la beca, ya en verano, de enero y febrero del 2010, que no iba a tener beca, porque no te dan beca durante el verano, obviamente, porque no estás estudiando supuestamente, pero vamos a rendir exámenes siempre. Tenía que bancarme la pensión y esos 500 pesos, por esos 500 pesos que cobraban, yo tenía que ver de dónde los sacaba y me puse a trabajar. Y ahí fue mi primera experiencia laboral en una pastería, que también de rostro nomás, porque nadie me dijo, o sea, mi tía, o sea, obviamente esperaba que yo trabajara, pero no me dijo, bueno, anda a conseguir tu laburo, mi tía. Yo solita, para no tener que andar jorobando a nadie ni ¿viste? Y asegurarme mi bien vivir, digamos. Claro, la independencia también, claro, que es mejor. Claro, Económica. obvio. Y agarré y dije, bueno, están precisando ahí empleada de mostrador, decía. Y bueno, me metí y le digo, mira, estoy buscando trabajo, vine a estudiar. Y me dice, bueno, tráeme tus datos en un papel. Muy bien, la gente de La Epicuria, tremendo lugar. Me encantó, mucha gente lo conoce porque tiene historia esa pastería ahí en calle Rivera, La Epicuria, lo más lindo que hay. Muy linda la gente. Son españoles los dueños, Francisco y el hijo. Y bueno, y me dieron la oportunidad, sin conocerme, ¿me entendés? Sin cero experiencia, porque era mi primera experiencia laboral con 19 años. Sí, 19 años. Así que lindas memorias de esa etapa. Y ahí empecé a laburar. Laburaba Safral, porque también por suerte enfocada en el estudio, y durante después el resto del año yo tenía beca, bueno, no me era necesario tanto capaz, o sí, me era necesario, pero con la beca me podía mantener, digamos, bien en ese momento. Entonces no, por suerte, porque yo siempre digo, quien no tenga que trabajar mientras estudia, no trabajes. Buenísimo. Si no podés, si no tenés la necesidad, meterle full al estudio, que es lo mejor. Pero bueno, si surge la necesidad, yo necesitaba trabajar y trabajé durante esos meses de verano. Y después en Semana Turismo, me acuerdo, hacía zafra en la Epicuria.
Sí, yo me acuerdo que la beca a mí me la dieron un año porque te la daban re tarde la primera vez. Sí. Te la dan como en septiembre. Sí. Y al siguiente año, como el plan de medicina había cambiado, era por bloques, no por materias, como el Fondo de Solidaridad estaba en ese momento manejándose para lograr un porcentaje para darte la beca completa. Ya el segundo año ya me la sacaron y yo tuve que empezar a laburar, porque no era que había perdido las materias, sino que ya vos perdías un bloque o no dabas un examen de un bloque, de una materia de un bloque y se consideraba como que habías perdido todo ese bloque. Qué viaje. Y no era así, pero bueno, en ese momento era la forma en la que había, porque justo el plan de medicina estaba cambiando en ese momento. Y bueno, a laburar, trabajé en varios lugares, en Factum. ¿En qué año, amiga, te pasó eso? ¿En el segundo año de la En el carrera? 2010. Ya en el segundo año recién. Claro, porque ¿qué pasa? En el 2009 me la otorgaron, pero en el 2009, en la parte del CBCC2, que los que hacen medicina van a saber, había en varias materias y dentro de esas materias un examen lo perdí. Pero vos tenías posibilidad de darlo otras veces al examen. Pero como perdiste el examen y era en totalidad, era como un bloque, en el Fondo de Solidaridad, lo tomaban como que habías perdido el 50%, ponele. Qué bien. No sé, no me acuerdo bien. Pero sé que me la sacaron. Igual, laburé, empecé a laburar. Yo venía para acá para trabajar en el Súper al Costo, que trabajé mucho tiempo ahí. Que le doy pila de gracias también a Esteban. Yo ya trabajaba igual antes. Cuando empecé a juntar plata, trabajaba ahí. Claro. Y bueno, trabajé en Factum también. ¿Te acordás que Claudia me recomendó Factum? Trabajé en Factum haciendo encuestas, tanto en Montevideo, y después pedía para que me dieran encuestas acá en Florida. Trabajé acá también. Otro capítulo son los laburos. Está bueno. Trabajé. Está bueno. Yo tengo unos cuantos curritos también que están bueno contar. Tengo mucha experiencia laboral. Y como dice Triana, si podés evitar trabajar, si no es necesario, si no necesitas trabajar, no lo hagan, estudien. Pero la experiencia y el aprendizaje y la madurez que te da tener que trabajar, no te lo da el estudio. Está buenísimo, yo apoyo muchísimo que la gente quiera estudiar, que quiera nutrirse de conocimiento, porque para mí es muy importante el conocimiento de todo, ¿no? No tanto de cosas de un área académico, sino de muchas cosas, ¿no? Tenemos que tener conocimiento general en todas las áreas, pero la experiencia laboral desde chico te da también otra perspectiva y otra madurez. Te da calle también. Te da otra madurez. Te da calle. Te da... Que no te lo da otra cosa. Y también tratar con la gente, más que nada. A mí me encanta la parte social, me gusta mucho. Y bueno, pero tuve muchos trabajos. Uno se pone a pensar, a veces trabajé acá, trabajé allá. Bueno, después trabajé también, ¿te acordás cuando trabajé con Hilda? Trabajé cuidando a una señora y yo me quedaba con ella, vivía con ella. Una señora mayor de edad que había tenido un percance de salud. Y viví con ella también un tiempo. Tuve muchas experiencias laborales. Frente al cementerio del buceo, en las viviendas que hay. Trabajé ahí un tiempo. O sea, yo pasé por muchos laburos. Y me encanta decirlo porque me ha nutrido mucho como persona. Y yo, en mi vida, no... Si tengo que laburar, laburo. Me parece que te da mucha riqueza también como persona. El tener experiencias laborales diferentes. En diferentes áreas, ¿no? Porque trabajé tanto en comercio como persona, cuidé niños. Está muy bueno. Y ustedes, hay mucha gente acá que es del interior también, que sé que van a ver este video y eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Si están estudiando todavía, si dejaron la carrera. Después para otro video, porque ya me parece que podemos ir cerrando. Decirle que para nadie es fácil. Aunque tengas los recursos económicos para irte a vivir a Montevideo, tampoco es fácil dejar a tu familia, dejar la comodidad de tener a tu madre que te cocine, que te lave la ropa, no es fácil. Uno tiene que cambiar muchas cosas de su vida para irse a estudiar. Es todo como un temblor en la vida del joven adulto. Y salir del nido, obviamente, ¿no? Del abrigo de tus padres, de la contención.
Y me encantaría que comenten, porque yo conozco muchas personas, y también de aquellas personas mayores que ya han encarado un estudio también, que eso pasa, a veces uno tiene que laburar por cuestiones de la vida, como hablábamos, y el estudio después entra mucho más adentrado ya a la edad adulta. Y está buenísimo, y son experiencias totalmente diferentes también porque uno encara el estudio con otra madurez. Y está bueno también. Así que si les ha pasado eso, coméntenos, déjenos su historia. Así después la leemos sin nombres, pero la leemos y la compartimos. Sí. Y si nos faltó algo, o sea, pues vamos a seguir hablando porque es un tema... Si nos quieren hacer preguntas también, hay muchas. Tenemos un montón de todo lo que pasamos en esa... Cuando convivimos, de situaciones que se nos presentaban y no podías llamar a tu madre y decirle, ay mamá, mira, me quedé sin luz acá en la pensión, ¿qué hago? No, tenías que encarar. Claro. Encarar la situación, resolver, ir a buscar agua a la pensión de enfrente. ¿Te acuerdas de la pensión de enfrente? Teníamos una pensión enfrente. Teníamos amigos ahí. Conocidos que hasta el día de hoy a veces nos ponemos a conversar y nos acordamos de ello. Qué mal. Excelentes personas también del interior, pero eso era una pensión de hombres, solo masculina. Gurises excelentes también, que a veces compartíamos esas situaciones de lucharla, del ¿no? Día a día. Para salir adelante y poder estudiar y tener una carrera y poder tener una fuente laboral, una buena fuente laboral. Todos creo yo que la mayoría somos hijos de gente laburante. La mayoría de los que estábamos en esas pensiones somos hijos de gente que se ha dejado el lomo trabajando para criar a sus hijos, y muchos de ellos con un estudio básico, y que muchos de nosotros éramos los primeros hijos que teníamos acceso a una carrera universitaria. Tal cual. Y queríamos llenar de orgullo también a nuestros padres diciendo, bueno, lo logramos, estamos haciendo una carrera, estamos progresando. Y también para nuestros padres creo que también es ¿no? Es como un logro también de que un hijo suyo pueda acceder a una carrera universitaria, que en otro momento de la historia del Uruguay no era tan fácil. Otra vez cortamos, me cansé. Dale, nos despedimos. Pero sí, no, ya eso lo voy a contar. Comentar y todo eso. Sí, ya lo dijimos. Sí, no sé, fíjate, pues ahora sí que viene el video, porque capaz que nos despedimos. Bueno, nos hablamos, nos vemos, comenten. Comenten, dejen sus historias y los leemos en la próxima. Chao.